Muy buenas noches. Hoy vengo a compartir con ustedes la siguiente reflexión. La batalla por la reforma al Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad en puerta. La reciente aprobación de la reforma judicial ha desatado un intenso debate sobre su impacto en el sistema judicial mexicano. Por un lado, se han escuchado las voces del presidente de la Barra Mexicana de Abogados, quien se muestra contrariado, manifiesta que es nefasta la reforma. Por otro lado, muchos litigantes y obreros del derecho como su servidor consideramos y estamos esperanzados en que esta reforma judicial le quite la arrogancia y la soberbia a los juzgadores de distrito y a los magistrados, quienes imponen su voluntad sobre el derecho y sobre las razones humanas. ¿Qué caso tiene que invoques el artículo 1 de nuestra Constitución cuando el juez de distrito ni siquiera lo analiza? ¿O qué otro caso tiene que hagas valer los preceptos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos cuando jueces y juezas de distrito y magistrados y magistradas ni lo toman en cuenta? Pero en fin, ese será materia de otra discusión. Tenemos ya que muy posiblemente el día domingo, el 15 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, promulgue la referida reforma al Poder Judicial y ésta se publique en el Diario Oficial. El poder del control constitucional aún puede detener la reforma. A pesar de su inminente promulgación, la reforma aún podría enfrentar una acción de inconstitucionalidad. Este mecanismo previsto por el constituyente en el artículo 105 de la Constitución permite que solamente ciertos actores clave, como el 33% de los diputados o senadores, es decir, 167 diputados o 43 senadores, presenten una impugnación si consideran, como así lo han manifestado, que la reforma contraviene la Constitución. También la podría impugnar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no lo va a hacer, así como partidos políticos y otros organismos tienen la facultad de recurrir a este recurso e impugnar la reforma constitucional. En este caso, si existe alguna impugnación con base en el artículo 105, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de revisar dicha impugnación. Para que la reforma sea declarada inconstitucional, lo que más le dolería a el presidente López Obrador, se requiere que al menos 8 de los 11 ministros voten a favor de la invalidez. Hay que tener en consideración y muy presente la próxima salida del ministro Luis María Aguilar. Esta es en el mes de diciembre del 2024. Si dicho ministro
renuncia o concluye el cargo, no renuncia, concluye con su cargo, esto definitivamente va a influir en la correlación de fuerzas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sabemos que hay 3 ministras que ven como favorable a la reforma y están obviamente del lado de López Obrador y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ellas son, por si lo han olvidado que no lo creo, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz. También podríamos pensar que la ministra Margarita Ríos Farjat enmiende la plana, pues fue propuesta e impulsada por López Obrador, pero en algunas decisiones ha estado en su contra. Pero bueno, podríamos pensar que tal vez ella también esté del lado de la reforma judicial, no lo sé. Pero ella, en lo personal, he leído, ha mostrado posturas moderadas. Por ello, no descarto que en el hipotético caso de una acción de inconstitucionalidad al momento de resolverse la misma, también ella pudiera votar en favor de la reforma. Ahora bien, quiero platicarles para todos aquellos que no son abogados, cuál ha sido el contexto histórico de acciones de inconstitucionalidad recientes. Refresco su mente tan solo con 2 de ellas. La llamada Ley de Seguridad Interior del año 2017, y esta ley fue analizada en una acción de inconstitucionalidad en el año 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual declaró inconstitucional esta ley que pretendía regular el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por considerarla contraria a los derechos humanos y al equilibrio de poderes. Y 2, la llamada reforma eléctrica del 2022. La Corte invalidó parcialmente esta reforma por violar los principios de libre competencia y no retroactividad. Argumentó que se afectaba la participación de empresas privadas en el sector energético. Este, sin lugar a dudas, fue un duro golpe de la Corte al Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos latentes para la promesa de la reforma? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la reforma al Poder Judicial como un paso fundamental para democratizar la justicia. Según el mandatario, con esta reforma, el pueblo elige a los servidores públicos de los 3 poderes, alejando el control de las élites o élites. Sin embargo, los críticos, quizás los conservadores, quizás los abogados miembros de la Barra Mexicana de Abogados, argumenten que esto compromete la independencia judicial al politizar la elección de jueces y magistrados. Bueno, aquí vuelvo yo a mencionar, ¿cuántos jueces y magistrados no son miembros de la Barra Mexicana de Abogados? O sea, hay jueces de distrito y magistrados que al formar parte de la Barra Mexicana de Abogados ven con buenos ojos lo que ahí se les pide. En
fin, es solo un decir, sin ningún sustento probatorio. Si bien la reforma ya ha sido aprobada por los congresos estatales, ya está en camino de ser promulgada, no está exenta de desafíos. La posibilidad de una acción de inconstitucionalidad abre una ventana para que el debate continúe, pero ahora en la Suprema Corte. Es algo que merece toda nuestra reflexión, porque de que va a haber acciones de inconstitucionalidad, las va a haber. Y donde se van a resolver, pues es en el terreno de la Suprema Corte. La carta que puede ser el fiel de la balanza, es que se resuelva alguna de esas acciones de inconstitucionalidad cuando todavía siga activo el ministro Luis María Aguilar, porque en ese caso, pues sí habría 8 votos en contra 3 a favor. Si él ya no está, pues ya va a ser muy difícil que se apruebe la invalidez de la reforma constitucional. Dejo hasta ahí mi reflexión, no sin antes decir que este momento es crucial en la historia de México. Esto va a marcar, sin lugar a dudas, un precedente en la forma en que se han manejado las reformas constitucionales y cómo se garantiza el respeto a la Carta Magna, siempre bajo el escrutinio de la Corte. Es todo por hoy. Por favor, les ruego de la manera más atenta que le den un like a este video, se suscriban en el canal de Martita Informativa y por favor sueñen con lo que más quieran.